Es muy importante entender que para nosotros hay muchas visiones de esto, pero para mí Hispanoamérica ha sido una parte de España. Tanto Argentina ha sido española como española Argentina. Entonces, durante 300 años, con toda América Latina y parte de Estados Unidos o Filipinas, hemos compartido una historia común. No, y yo te diría que es un gran desconocido, son grandes desconocidos. Realmente es una lástima. De hecho, hay visiones Ramakrishna, está en Argentina, Brasil y creo que en México también está desde hace mucho tiempo. Pero se han quedado grupos muy reducidos, no han llegado a gran parte de la población. Es algo como muy de eruditos, muy de estudiosos de la religión. Yo creo que no hemos sido capaces de ponerlo a trabajar para hacer más fuerte a la gente, ¿no? Entonces, hay que hacer una labor pedagógica de explicar las enseñanzas de Ramakrishna y de Vivekananda. Yo estoy enamorado del Karma Yoga. Y ahora te hablo como empresario de más de 30 años, ¿no? Entonces, creo que hay que reinventar el modelo de la economía, de negocios, que los hemos puesto, y el Karma Yoga es un ejemplo maravilloso, es perfectamente posible de aplicar, hay que hacer muchos cambios, pero creo que es el gran reto empezar a entender en Occidente qué es el Karma Yoga e intentar aplicarlo en nuestras empresas, administraciones y en general en la sociedad. Y creo que ese es el gran reto, creo que es algo utópico hoy en día, pero que nos plantea el Bhagavad Gita y a mí me gustaría explicarlo también, y de hecho lo hago. A influir en los grandes matemáticos y físicos de principios del siglo XX. ¿Sí? Y empiezan a ver que más allá de yo me atrevería a decir, dogmas que habíamos creado en Occidente, incluso en la matemática y en la física, tiene una visión de Oriente totalmente diferente y que nos dice que no todo lo que tiene que ser lineal, por ejemplo, que a veces las cosas son cíclicas y todo es uno, es el que va a influir, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido maravilloso. ¿Cómo se traduce ese influjo que entra por los filósofos y los poetas? Bueno, y luego también en un músico que yo admiro, que es Richard Wagner. Si a alguno le gusta, en una ópera que se llama Tristan y Isolda, el final son dos almas que se unen en la gran alma. La Bhagavad Gita, el libro sagrado para los hindúes por todo el mundo, es un libro que ha generado mucho interés no solo en la India, por razones obvias, sino también en otras partes del mundo. Y hoy tengo una persona, un experto de Bhagavad Gita, que ha dedicado muchos años de su vida estudiándolo y haciendo discursos sobre este libro sagrado de los hindúes. Y por eso es un gran placer para mí tener conmigo hoy a Pedro Nonel. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí. Muchas gracias, un placer estar con vosotros. Bueno, pues el placer es mío porque aquí en este canal siempre es un objetivo mío de acercar a las culturas India, América Latina y España. Y creo que tener un español desde España hablando sobre Bhagavad Gita es algo que va a pues generar mucho interés aquí en la India. Así que me gustaría presentarle a Pedro. Pedro Nonel Torres conoció el Bhagavad Gita desde muy joven a través de su abuelo y desde ¿Sí? hace años se ha dedicado al estudio de los principales textos religiosos, en particular del Gita. Está convencido de que sus enseñanzas son universales y atemporales, válidas para cualquier persona u organización. En 1995, Pedro Nonel Torres fundó la EENI Global Business School. Desde entonces es su presidente. Influido por las enseñanzas del Gita, se propuso como misión facilitar el acceso a la educación superior en África. También desarrolló un modelo de ética global basado en Ahimsa, que también es conocido como no violencia en los negocios, y el principio de armonía entre religiones de Sri Ramakrishna. Ha escrito varios libros de comercio exterior, uno de los cuales fue traducido al chino.
Bueno, pues con esta introducción tan impresionante, tan fascinante de Pedro, otra vez, Pedro, te invito a mi canal y te agradezco mucho por estar aquí. Un placer, de verdad. Bueno, Eh, Excelente presentación. Decirte que mi trayectoria está muy marcada por mi trayectoria profesional, por la escuela de negocios que creé, que sobre todo he trabajado muchísimo en África. Y es ahí donde entendí que el Vedanta y el principio de armonía entre religiones, porque ahí hay un choque importante entre el Islam y el cristianismo, sobre todo en la parte del Sahel, y creo que el Vedanta puede hacer un marco filosófico que pueda ayudar a entenderse a más religiones. De hecho, en África existen las religiones tradicionales que a veces hacen como paraguas de cuando hay tensión entre el cristianismo y el Islam. Y creo que ese es uno de los grandes papeles que tiene el Vedanta en el mundo. Si queréis ya lo podemos ir desarrollando un poquito. claro, 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 obvio. Y bueno, pues me gustaría empezar, Pedro, con la pregunta sobre ¿qué te motivó a difundir las enseñanzas de Bhagavad Gita en los países hispanos? Sí, es un poco compleja la respuesta. Si me dejas, intentaré sumarizarla, pero es muy importante entender que para nosotros hay muchas visiones de esto, pero para mí Hispanoamérica ha sido una parte de España. Tanto Argentina ha sido española como española Argentina. Entonces, durante 300 años, con toda América Latina y parte de Estados Unidos o Filipinas, hemos compartido una historia común, ¿no? Entonces, eso es algo importante que nunca debemos olvidar. Si te fijas en la historia de España, tuvimos influencia de los griegos. Luego vinieron los romanos, que crearon un gran imperio. Luego vinieron los godos. Luego tuvimos una invasión musulmana de 7 siglos, hasta que los reyes católicos, Isabel y Fernando, crean el primer imperio global. Y hay que matizar, porque a veces se malentiende que fue un modelo de colonización y no fue así. De hecho, era un modelo basado en virreinatos en provincias de España. Y de hecho, cuando Isabel la Católica muere, plantea la duda de si las almas de los indios tienen el derecho a ser libres, o sea, son considerados como seres humanos o no. Y se organiza en su testamento, dice que se ha de tratar igual a los indios nacidos de las Indias, América, que a los nacidos en Castilla. Entonces, esa declaración de principios humanos tiene unas raíces evidentemente católicas. Y esa es mi visión, es decir, esos valores fundados en el catolicismo es lo que permitió crear una Pax Hispana que duró 3 siglos. Y yo, por ejemplo, he tenido la suerte de conocer toda América Latina, Estados Unidos y Canadá, toda África, y he podido ver la diferencia de un modelo colonizador depredador como pueda ser Inglaterra o Francia del español, ¿no? Y hay una palabra clave ahí que es mestizaje. Si cualquiera que vaya por América Latina verá que es un continente mestizo entre los amerindios y los españoles, ¿no? Yo creo que ese es el gran aporte que se hizo. Es decir, incorporar toda un continente desconocido, entre comillas, al mundo global. Pero, y evidentemente tuvimos muchas cosas que hicimos mal, pero en general fue un modelo que se llama un imperio constructor, que genera sinergias con esto, ¿no? Eh, y es importante eso. Entonces llega un momento que esos valores, España entra en declive, y eso es sustituido por una visión mucho más, yo diría, protestante, del protestantismo, sin entrar a criticar en el protestantismo, porque es un camino igual de válido que otros, pero que se basaba simplemente en si tú crees, el sole fide, ¿no? Que se llama, y luego con la Revolución Francesa en la diosa de la razón. Es decir, esos valores católicos que habían creado la Pax Hispana dieron lugar pues al tráfico de esclavos por África, a la colonización salvaje que vimos, incluso a las 2 guerras mundiales, ¿no? Entonces, es ahí donde España y América Latina entramos en una crisis potente, una crisis de valores, una crisis espiritual, que la estamos arrastrando hoy en día. Y es una crisis, sobre todo, de falta de credibilidad en las instituciones eclesiásticas, ¿no?
y no quiero en absoluto criticar a nadie más que hace 2 días que ha muerto el Papa del catolicismo. Pero eh, el catolicismo creo que ha perdido, o los católicos han perdido esa referencia moral que habían tenido durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que explicar esos orígenes del cristianismo en términos de filosofía Vedanta, de ser libre, que la religión debe ser libre y fuerte y que no hay que, no hay que aceptar ningún dogma, creo que ese es el gran reto que tenemos y por eso es en el proyecto que estoy yo. Es decir, mantener los valores cristianos, porque son igual de válidos que cualquier otro camino, pero explicarlos, actualizarlos, darlos a ver bajo otro punto de vista que es el que nos da Vedanta. Es Bueno, un poco bien. complicado, pero creo que es lo que hay. Y aparte, claro, luego hay una cosa, estamos en un mundo cuadripolar, ¿no? Están Estados Ujú, Unidos, está Bharat, India, Rusia y China. ujú, Nuestro aliado natural es Estados Unidos, de hecho Estados Unidos, la mitad de Estados Unidos fue español, ujú. pero el otro yo entiendo que tiene que ser India, son las dos democracias, nosotros son estados totalitarios. Entonces, tenemos que saber jugar como España, América Latina, esa, ese puente de conexión que podamos establecer entre Estados Unidos e India. Piensa que India, bueno, tú lo sabes mejor que yo, claro, pero estuvo dominada durante 7 siglos, el mismo tiempo que España estuvo dominada por el Islam. Entonces, creo que tenemos unos valores y creo que España ha de entender que tiene que mirar a Estados Unidos, pero también tiene que mirar a India e ir con cuidado con Rusia y China. Claro, claro, claro. Bien dicho. Y sí, te pregunto, Pedro, sobre el aspecto de que cómo ve la receptividad, ¿no?, del público hispano hacia las enseñanzas de Sri Ramakrishna y Swami Vivekananda. Cómo se ven sus enseñanzas en España y también en otras partes de países hispanohablantes? Bueno, yo te diría que es un gran desconocido, son grandes desconocidos. Realmente es una lástima. De hecho, hay misiones Ramakrishna, está en Argentina, Brasil y creo que en México también está desde hace mucho tiempo. Pero se han quedado grupos muy reducidos, no han llegado a gran parte de la población. Es algo como muy de eruditos, muy de estudiosos de la religión. Yo creo perdón, no hemos sido capaces de ponerlo a trabajar para hacer más fuerte a la gente, ¿no? Entonces, hay que hacer una labor pedagógica de explicar las enseñanzas de Ramakrishna y de Vivekananda, porque, como decías bien en la presentación, son atemporales y universales, ¿no? El principio de Ramakrishna de tantos caminos, tantas religiones, el Yatuma Tatupat, creo que es indispensable para que en este mundo globalizado todos nos podamos entender mejor. Pero a nivel general, y te diría que América Latina está más adelantada que España, hay un gran desconocimiento de estas dos figuras y también de Bacao de Ita y de Vedanta. ¿Eh? Bueno, Sí, pues sí. Es muy interesante lo que dices tú. ¿Y cuál consideras tú que es el... perdona, también te diré una cosa, cuando Sí. empiezas a explicar Ujú, en las conferencias, en fin, y la gente empieza a entender realmente estos mensajes, son muy receptivos, son absolutamente receptivos, entienden que no es que haya una religión que sea el cristianismo aquí y otra que sea el Vedanta, sino que son dos cosas que pueden coexistir perfectamente. Había una frase de Ramakrishna, que ahora no me acuerdo, pero sobre Jesús, que decía que era el más grande bhakti yogi de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, entender desde Occidente cómo se ve el cristianismo desde India, creo que es importante. Y cuando la gente le explicas esta flexibilidad, este carácter integrador que tiene el Vedanta, empiezan a entenderlo y lo empiezan a ver como una solución, ¿no? A lo que tienen aquí. ujú. Sí. Sí. Y pues Pedro, ¿cuál consideras tú que es el principal mensaje de Bhagavad Gita que puede aplicarse en la sociedad actual? Y ahí es muy difícil que lo pueda resumir. No, vamos a intentarlo. Yo no sería capaz de sintetizarlo en uno. Yo creo que hay uno importantísimo que lo hemos olvidado en Occidente y es la parte inmortal del hombre, el alma, ¿no? El alma que llamamos en Occidente. Entonces, volver a recordar, porque antes en América Latina y en España éramos muy conscientes de que tenemos un cuerpo físico, pero un cuerpo infinito, inmortal, creo que es fundamental. Y creo que es fundamental porque
es la única forma, creo que el ser humano puede ser fuerte y libre. Entonces, yo creo que eso es uno de los grandes aportes a través del capítulo 2 del Gita en Sankhya Yoga, que nos ha de permitir entender que somos un cuerpo transitorio, pero que nuestro verdadero ser, el hombre real que hablaba Vivekananda, es un ser infinito, que decía el Gita, al que las armas no pueden cortar, ni el viento secar, ni el fuego quemar, ¿no? Entonces, creo que ese mensaje, que insisto, está en los valores del cristianismo, es importantísimo recuperarlo. Y creo que el Gita es un excelente medio para entenderlo. Para los más racionales que somos en Occidente, nos hemos convertido en una civilización absolutamente racional, están todos los ensayos sobre, por ejemplo, yo he traducido uno de Vivekananda que se llama Jnana Yoga, Unidad en la Diversidad, que es maravilloso. Lo tengo por aquí si lo queréis ver, por si queréis tener una idea, ¿lo veis? Ujú, ujú, Eh, ujú. y realmente ahí, desde un punto de vista racional, filosófico, no te queda ninguna duda de que somos cuerpo y alma, ¿no? Entonces, ese sería el primer gran aporte que yo creo que sería Gita. El segundo es el Karma Yoga. Yo estoy Ujú. enamorado del Karma Yoga. Y ahora te hablo como empresario de más de 30 años, ¿no? Entonces, creo que hay que reinventar el modelo este de la economía, de negocios, que los hemos puesto. Y el Karma Yoga es un ejemplo maravilloso, es perfectamente posible de aplicar, hay que hacer muchos cambios, pero creo que es el gran reto empezar a entender en Occidente qué es el Karma Yoga e intentar aplicarlo en nuestras empresas, administraciones y en general en la sociedad. Que por otra parte hay muchísima gente que está aplicando Karma Yoga en su vida diaria, ¿no? Pero esa frase de cumple con tu Dharma, con tu obligación, con tu Swadharma, desapégate del fruto de los resultados, eso es maravilloso. Y Ujú. yo estoy enamorado del verso del capítulo segundo del Gita, en donde Krishna le dice a Arjuna, levántate y lucha, ¿no? Entonces ese levántate y lucha es lo que necesitamos en Occidente. Que venga alguien y nos diga, Ujú. sois alma infinita, sois un cuerpo transitorio, levantaros y luchar porque es vuestro deber, ¿no? Ese sería el tercer punto. El segundo punto, voy muy rápido hablando. No, 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 Vale. está bien, sí. Yo creo que el tercero para mí fundamental es la armonía entre religiones. Ujú, Creo que ese es el gran aporte que ha hecho ya no el Vedanta, porque esto salía del Rigveda. Hay una frase que decía, la verdad es solo una, los sabios la llaman de diferentes maneras, ¿no? ujú, Y luego viene el verso 7-8 del capítulo cuarto del Gita, que yo es el que me quedé enamorado del Gita. Y os lo digo de memoria, pero dice, cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvidan los propósitos de la vida, dice, yo me encarno en cuerpo para restaurar el Dharma, el camino de los principios, y retorno en cada época y lugar. ujú, Y eso es lo que nos explicará Ramakrishna más tarde con tantos caminos, tantas religiones, ¿no? Entonces, ese principio de armonía de religiones creo que es maravilloso. Yo lo he puesto en práctica en África y llevamos ya, yo creo, 15 años aplicando ese principio. En un doctorado que teníamos sobre ética, negocios y religiones, se estudiaba esto en función de este principio, ¿no? Incluso tuvimos una alumna que nos comparó las enseñanzas de Ramakrishna con las religiones tradicionales africanas, que fue algo precioso, ¿no? Entonces, el principio de armonía entre religiones yo creo es fundamental hoy en día en este mundo y sobre todo de que todos los caminos son válidos. Y ahí tenemos el maravilloso ejemplo de Ramakrishna que siguió el Islam o el cristianismo y siguió también las formas duales con las no duales, el Dios con forma y el Dios sin forma, ¿no? Entonces, esas experiencias creo que las necesitamos en Occidente y hay que explicarlas porque están ahí y es alguien que las realizó y las vivió. ¿Sí? Y luego yo creo, y eso es más algo utópico, pero creo que hay que dar una oportunidad a la Advaita Vedanta, ¿no? La visión no dual, del todo es uno. Porque si te fijas, la historia de la humanidad ha estado basada en religiones prácticamente duales, ¿no? Y nos ha llevado a bastantes problemas en general de tensiones entre religiones y guerras y tal. Creo que nunca se ha dado la oportunidad a que emerja algo a nivel global con una visión no dualista, de que es todos uno, que todos formamos parte de un uno. Y creo que ese es el gran reto
creo que es algo utópico hoy en día, pero que nos plantea el Bhagavad Gita y a mí me gustaría pues, explicarlo también y de hecho lo hago. Es decir, yo creo que Sí. es 4 puntos que podría haber más, pero podríamos sintetizar en estos 4. Claro, 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 sí. Y según tú, Pedro, ¿qué desafíos ha encontrado en la traducción del Bhagavad Gita y de la obra de Swami Vivekananda al español? Bueno, el primero es que cuando afrontas una traducción así, bueno, primero, ¿por qué lo traduce? Lo traduje. Ya te digo que en la escuela de negocios les hacíamos estudiar varios versos del Gita para que entendiesen la ética global, pero había traducciones al español que a mí no me acababan de convencer. No digo que sean malas, pero creo que se podían hacer de otra manera. Y esa es la razón que hice la primera traducción, que aquí tenéis un ejemplo del libro, que ves el que tenéis ahí detrás, que se lo Ok. bajaba ahí de acuerdo a Gandhi. Y la primera, yo diría, no temor, pero muchísimo respeto ante una obra sagrada. ¿Eh? De interpretar algo mal, de explicar algo mal, de cambiar un significado, es algo que da mucho, mucho, mucho respeto, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar esto? Primero con mucho respeto, insisto, y luego comparando con muchas fuentes, leyendo muchas versiones del Gita, yo las he leído en inglés, en francés, en español, y al final pues empiezas a coger algo de confianza. Todo y esto, la versión de Gandhi es relativamente sencilla, porque es una versión, él mismo lo decía en su introducción, que era una versión dedicada a las mujeres, a los shudras, a gente sin gran preparación literaria, ¿no? Religiosa. Pero aún así impone muchísimo. Aparte que hay palabras, evidentemente, que no son traducción directa. Por ejemplo, Dharma lo puedes traducir de muchas maneras dependiendo del contexto, ¿no? Pues es muy difícil, pero hay que hacerlo con mucha honradez, con mucho amor y mucho respeto porque es una obra sagrada y de eso. Y aún así, si he cometido algún error, que seguro que los he hecho, pido disculpas con cualquier error que haya hecho. La segunda que traduje es una que se llama el Gita Parankandam de Swami Villa Prakasaranda, que esta es más complicada porque cada verso tiene sus comentarios. Yo aquí os impreso una, por si lo queréis ver. Por ejemplo, toda esta es solo el Sankhya Yoga. El capítulo 2 es el Gita, ya veis la extensión. En la de Gandhi serían 18 páginas o tal. Cada verso que está en hindi, no sé si se ve, Sí, ¿ves? En hindi, en un inglés, poco, en sí. español, y tiene pues un amplio comentario, ¿lo veis? Entonces, por extensión es mucho más compleja esta que la de Gandhi. La de Gandhi era más karma yoga, más básica, más directa, y esta es más jnana yoga y es bastante más compleja. En cuanto a la de Vivekananda, a mí sobre todo lo que me costó, perdona, te diré que yo he conectado siempre, por ejemplo, con el Gita. Ujú. Me ha entrado, pero casi directo, no me ha costado mucho. A diferencia, por ejemplo, con las Yoga Sutras de Patanjali, yo no conecto con ellas. En cambio, con el Gita siempre he tenido una conexión, ¿no? Y quizás por esto es que me ha sido más sencillo traducir el Gita. En Vivekananda el tema es diferente, porque yo creo que ha sido uno de los grandes filósofos de la humanidad. Creo que el nivel de conocimiento que alcanzó Vivekananda es difícil que alguien lo pueda alcanzar. Y sobre todo, él tuvo el detalle, o no sé cómo llamarlo, pero de explicar la Ujú. filosofía Vedanta en términos de filosofía occidental para que nosotros la pudiésemos entender. Entonces, Mm, a veces te pierdes en los razonamientos que hacía Vivekananda, ¿sí? mm, Y tienes que releerlos, reenfocarlos, tienes que analizarlos muchísimo para entender realmente lo que nos quería decir. mm. Aparte que hay muchas eran transcripciones de gente que con el taquígrafo le habían hecho de sus conferencias que había dado en Nueva York o Estados Unidos, ¿no? Entonces es compleja también la traducción de Canadá, sobre todo por los argumentos tan excelentes que utilizaba él. ¿Sí? Bueno, sí, bastante Es- interesante, Pedro. a nivel Y personal te diría que es como una catarsis traducir el Gita. Es una liberación, ¿sí? Es entrar en una dimensión espiritual. Ahora, sí, como comentario, te diría que me ha ayudado mucho a entender mejor el cristianismo estudiando el Gita. ¿Sí? bueno, pues muy bien dicho. Y en tu opinión, Pedro,
¿Cómo pueden integrarse la ciencia occidental y la espiritualidad hindú, como propuso Swami Vivekananda? Yo creo que es un campo, está ahí. Y además a mí me apasiona porque yo soy de formación de ingeniero, de ingeniería. Y fíjate, hay una cosa, o sea, el Vedanta empieza a introducirse en Occidente por los grandes filósofos como Schopenhauer. Schopenhauer era un admirador del Bhagavad Gita. Poetas como Goethe, el alemán Goethe, que decía que el Gita era el libro que más le había iluminado en su vida. Entonces, todo eso empieza a influir en los grandes matemáticos y físicos de principios del siglo XX. ¿Sí? Y empiezan a ver que más allá de los, yo me atrevería a decir, dogmas que habíamos creado en Occidente, incluso en la matemática y en la física, tiene una visión de Oriente totalmente diferente y que nos dice que no todo que tiene que ser lineal, por ejemplo, que a veces las cosas son cíclicas y ese todo es uno es el que va a influir, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido maravilloso. ¿Cómo se traduce ese influjo que entra por los filósofos y los poetas? Bueno, y luego también en un músico que yo admiro, que es Richard Wagner. Si a alguno le gusta, en una ópera que se llama Tristán y Isolda, el final son dos almas que se unen en la gran alma, que es todos uno, ¿no? Bueno, todo eso lleva a, por ejemplo, a Einstein, que todos sabréis que decía cuando reflexiono sobre cómo Dios creó el universo, todo lo demás me parece superfluo. Imaginaros Einstein, que era un enamorado del Gita, ¿no? Hay otro ejemplo que es el de Oppenheimer, que este también es muy conocido, se ha hecho una película. Pensar que Oppenheimer había estudiado sánscrito en la universidad y se tradujo en una versión del sánscrito del Gita, del Bhagavad Gita. Ujú. Y entonces cuando tiró la bomba atómica recitaba un verso que decía, bueno, cuando de aquel que decía Krishna que yo soy el destructor del mundo y ahora comprometido en destruir los mundos. ¿Sí? Pero a mí la que más me apasiona es la de un físico que es el padre casi de la mecánica cuántica, que es Erwin Schrödinger, que yo no estudié en la carrera, y decía que la unidad y la continuidad del Vedanta se reflejan en la unidad y continuidad de la mecánica de ondas, totalmente compatible con el todo es uno del Vedanta. Nos decía que la multiplicidad es solo aparente. Es decir, yo creo que esa visión diferente que viene de la espiritualidad hindú, que viene del Vedanta, del Gita, abre la mente a muchos grandes físicos y matemáticos de Occidente para que digan, bueno, más allá de los rígidos dogmas que nos hemos establecido, hay otra visión. Vamos a ver si esa visión nos permite explicar esas nuevas teorías que estamos pensando estos grandes físicos y químicos. Había muchos más, Max Planck, Niels Bohr, hay muchísimos grandes físicos, sobre todo en mecánica cuántica, que han estado influidos por eso. Y a mí me viene a la memoria un gran matemático que era Ramanuja, que era indio, que decía que una ecuación no tenía sentido si no expresaba un sentimiento de Dios, ¿no? Entonces, bueno, Vivekananda ya nos avisó, ciencia occidental más espiritualidad hindú, y es lo que estamos viendo ya que está pasando, y si tú y yo estamos haciendo esta videoconferencia es por la teoría de la relatividad, ¿no? Sin la teoría de la relatividad los móviles no funcionarían hoy, y seguramente hay una influencia muy grande, más de la que nos podemos imaginar, en la mente. Y la gran reflexión que deberíamos hacernos, creo, es si estas grandes mentes, estas inteligencias superdotadas, como Einstein o Oppenheimer, pues se inspiraron, se iluminaron en el Gita, imagínate lo que puede hacer una persona normal y corriente como nosotros, ¿no? Pero es un Claro. tema fascinante el tema del Gita. Había otra frase que, no para explorarla ahora, pero va relacionada con esto de Vivekananda, que decía, el arte, la ciencia y la religión son diferentes formas de expresar la misma verdad, ¿no? Entonces, es apasionante cómo la luz de India ha iluminado a estos grandes físicos de Occidente. Claro, claro, claro. Y Pedro, si hablamos de yoga, ¿no? ¿Qué papel juega el yoga en la restauración del Dharma en el Occidente? Porque vemos estos días y desde hace unos años ahora
que el yoga se ha convertido en una forma de moda, ¿no? Digamos. Así que, ¿qué opinas tú sobre esto? Bueno, a ver, yo creo que el yoga occidentalizado Ujú, es, yo me atrevo a decir que es una prostitución, una banalización de la palabra yoga. Yo hago yoga, tengo el título de profesor de yoga, pero en Occidente yoga es cuerpo físico, y el yoga en el Gita no va por ahí, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver el yoga espiritual del Bhagavad Gita con el yoga físico que estamos haciendo en Occidente. ¿Tiene algún papel importante el yoga físico en Occidente? Por supuesto. Está dando a conocer a miles de personas que hay una palabra mágica que se llama yoga, que puede cambiar la vida de las personas, pero creo que se debería dar un paso más en Occidente y decir, bueno, las asanas, creo que en el Gita solo hay un verso que habla de asanas, y en Patanjali también, ¿no? Pues bueno, lo que estáis aquí vendiendo como yoga no es el yoga milenario, ¿eh? No es el yoga de Ramakrishna, no es el yoga de Vivekananda, no es el yoga de Gandhi. Yo he estudiado la vida de todos estos grandes maestros y ninguno hacía ningún tipo de asana. Hacían karma yoga, bhakti yoga, pero no hacían asanas físicas, ¿no? Entonces, comentado esto, yo creo que uno de los grandes retos, yo también me lo he propuesto, es decir, en la comunidad de practicantes de yoga de Occidente, y está muy bien lo que estáis haciendo con el cuerpo, va bien porque salís de una clase de yoga y estáis calmados, pero detrás de esto hay un universo que va mucho más allá del cuerpo, va con la mente, con el intelecto y con el alma, que es ahí donde está el gran reto, ¿no? Pero yo creo que eso también hay que explicarlo en Occidente. ¿Sí? Dicho eso, eh, ese yoga físico yo creo que no tiene mucha capacidad de transformar eh, Occidente, pero sí el yoga espiritual. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues un poco con el verso que os decía antes, ¿no? Para mí el capítulo cuarto es fundamental del Gita, y Krishna dice que al comienzo de los tiempos él enseñó ese primigenio yoga que luego con el devenir de los tiempos disminuyó, ¿no? Y lo enlazaba con el verso que os he recitado antes de cuando la bondad desfallece, él se encarna. Entonces, ese es el papel que debe jugar, yo creo, el yoga, ese yoga espiritual capaz de transformar la vida de las personas y de la sociedad. El yoga físico creo que no tiene esa capacidad. ¿Sí? Fíjate, por ejemplo, que con este verso que os he comentado, es el que se organiza la misión Ramakrishna. Todos sus institutos educativos lo organizan en base a la estrategia de este verso. Entonces, el yoga del Bhagavad Gita tiene un potencial enorme para cambiar eh, ese dharma que hemos perdido en Occidente, pero ese dharma espiritual, no ese dharma que no tiene nada que ver con las asanas que estamos haciendo en Occidente. Y creo que es un gran problema. ¿Sí? Insisto, no es que creo que sea malo que se practique yoga en Occidente, en absoluto, pero sí que se debería informar a los practicantes de yoga, y ahí los profesores de yoga tienen un papel fundamental, que las asanas son algo nuevo, son del siglo XVII-XVIII, pero que el yoga primigenio, el yoga de la sabiduría, es muchísimo más que eso. ¿Sí? Sí, sí, bien dicho. Y si hablamos de, ah, pues, cómo influye la filosofía de Bhagavad Gita en el pensamiento y la acción de figuras como Mahatma Gandhi. El Mahatma Gandhi es una de las grandes personas que ha pasado por la historia de la humanidad, ¿no? Ujú, A mí me ha impresionado mucho siempre la vida de Gandhi, y por eso traduje esa, ¿no? Pero sobre todo, a mí lo que me impresionó es como un hombre tan pequeño físicamente, ¿no? Con un alma, un Mahatma, pero fuese capaz, desde la no violencia, conseguir el movimiento ahimsa más grande del mundo, que ha sido la independencia de India, ¿no? Cierto es que hay alguna página complicada, como la partición de Pakistán, pero lo cierto es que él mismo reconocía en su libro que los principios de la no violencia en gran parte le venían de lo que había aprendido en el Bhagavad Gita, ¿no? Cierto es que también tuvo contactos con Thoreau, el norteamericano de la desobediencia civil, o con Tolstoy, que tiene un libro maravilloso que se llama El reino de Dios está en vosotros, ¿no? Pero
O sea, ver como un libro pequeñito, como el Bhagavad Gita, ha sido capaz de perfilar ese movimiento pacífico más grande de la historia de la humanidad, creo que es impresionante. Y no acaba ahí, porque yo que conozco bien África, ese modelo de independencia pacífica de India es el que llegó a África para que prácticamente todas las colonias africanas y francesas se independizasen, casi todas, sin recurrir a la violencia. Entonces, creo que este pequeño libro, el Gita, es el que nos define el mundo actual en que vivimos, las fronteras que vivimos. Y creo que es una maravilla. Y bueno, yo siempre lo digo, ¿no? El Karma Yoga no está en los libros, está en la acción, ¿no? Sí, Y el gran ejemplo es el de Gandhi con la independencia de India, ¿no? Es maravilloso, claro, hay que estudiarlo, hay que conocerlo y hay que implantarlo en nuestras vidas, ¿no? claro, claro. Y si hablamos de algunas estrategias que utilizas tu instituto, Pedro, para hacer accesible este conocimiento a más personas en el mundo hispanohablante. Sí, bueno, básicamente hoy en día son digitales. Entonces, a través de los canales de Instagram, Facebook, YouTube, charlas como estas, artículos, la web que tenemos. Y, y el gran problema que tenemos es que el Bhagavad Gita da miedo, ¿sí? Da miedo en el sentido que se ve como algo muy, muy, muy complicado. Ujú. Mucha gente empieza a estudiarlo y, bueno, no acaban de decir, ¿no? Pero eh, hay mucho que hacer, hay muchísimo que hacer. Yo voy a intentar que de alguna manera el gobierno indio me apoye en este proyecto de difundir el Gita y Vivekananda y Ramakrishna por América Latina, porque estoy convencido que es necesario, pero hay muchísimo que hacer y cuando conectas con la gente y explicas qué es el Gita, qué es Ramakrishna y tal, y que no es incompatible con ser cristiano católico, que eso es importantísimo, pues realmente abren sus corazones, ¿no? A estas enseñanzas. Pero hoy en día la comunicación tiene que ser digital, prácticamente Ujú. no hay otra. Y ahí estamos. Sí. Y bueno, pues pasamos hacia el final de esta entrevista. ¿Y cómo ha evolucionado la percepción de la filosofía Vedanta en los países hispanos en los pues, últimos años, Pedro? Bueno, esa pregunta es difícil de contestar, porque es que yo creo que realmente hay un gran, como te decía antes, hay un gran desconocimiento de- del Vedanta, y no te digo ya del Advaita Vedanta, que es más complejo de entender, ¿no? Pero eh, creo que es un momento bueno para que todos los que estamos dando a conocer esto, pues nos dediquemos a ello, porque realmente es un mensaje que se entiende si es capaz de explicarse como lo hacía Vivekananda, ¿no? Y creo que Vivekananda decía que había que explicar el Gita para que un niño lo entendiese. Entonces, ese es el gran reto de decirles, bueno, estamos acostumbrados a una religión que, sobre todo con estructuras eclesiásticas, con dogmas, y aquí, bueno, nos viene una visión de Occidente de decir, bueno, no aceptes ningún dogma, que yo creo que eso es una de las cosas que a mí me enamoró del Gita, por ejemplo, en el hinduismo nunca ha habido el equivalente a un papa, ¿no? Ha habido libertad absoluta de que cada uno crease su escuela y esa es la historia un poco de la espiritualidad hindú. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha de permitir en los países hispanos, o sea, esa apertura de mente, pero insisto, manteniendo nuestras raíces cristianas, porque son perfectamente compatibles unas con otras. La evolución, ya te digo que no las conozco en detalle, porque es difícil, hay poca gente que esté en esto, pero si tomamos de salida la apertura de los centros de Vedanta de Nueva York, de Estados Unidos, el crecimiento es increíble. Solamente, por ejemplo, en Estados Unidos hay un Swami que a mí me apasiona, que es Swami Sarvapriyananda, que es el monje responsable de la Sociedad de Vedanta de Nueva York, que creo vive en Canadá, que realmente hay que verlo. Es una de las grandes luces sálvicas que hoy en día está transmitiendo el Vedanta, ¿no? Y todo eso, pues va entrando, pero va a costar. Y ahí creo que el gobierno indio tiene un papel fundamental con la diplomacia cultural, de llegar cada vez y creo que lo está haciendo excelentemente. Sí. Y bueno, pues para terminar esta charla tan fascinante contigo, Pedro, ¿qué consejo
le darías tú a alguien que quiere iniciarse en el estudio de Bhagavad Gita y el Vedanta? Bueno, difícil pero difícil respuesta porque cada persona es un mundo. Yo creo que hay un punto previo que es la fase que cada uno está en su vida. Es decir, si tú buscas y necesitas espiritualidad, el Gita te va a entrar. Si el Gita lo estudias porque hay que estudiarlo o por cualquier otra razón, creo que es muy difícil que te entre, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran punto, o sea, ¿en qué momento de tu vida estás? Si estás buscando algo, si quieres autoconocimiento, realmente el Gita te va a entrar, ¿no? Si lo haces porque hay que estudiarlo, porque el profesor de yoga te dice que lo estudies, pues va a ser difícil que lo asimiles, ¿no? Y luego yo creo que hay que seguir un poco los pasos que marca Krishna en el Gita, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos está diciendo? Primero, claro, en el capítulo 1 nos pone una batalla que es la máxima tensión que un hombre se puede imaginar. Por eso el Gita no se escribió en una cueva, en un árfaro, no se escribe en un sitio de máxima tensión y nos pone al gran guerrero Arjuna que había ganado todas las batallas, que entra en colapso, entra en un estado de depresión. Ujú, Y ese es el papel que tiene que estudiar alguien que quiere estudiar el Gita. Es decir, sentirse como Arjuna, porque esos problemas de miedo, inseguridad, apego, desconocimiento del alma, todos tú y yo los podemos tener en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, entender que tú eres Arjuna creo que es importante. Luego, Krishna que nos dice, bueno, tú eres cuerpo, pero más que todo, o sea, el hombre real es cuerpo, pero el hombre aparente es cuerpo, pero el hombre real es alma, alma al infinito, ¿no? Entonces, que el alumno entre en ese concepto, que no solo es cuerpo, como es lo que pensamos normalmente en Occidente, sino que se abra lo que comentábamos antes. Y luego nos plantea el karma yoga. Yo creo que, como he dicho antes, es una maravilla. Y aparte, el karma yoga de por sí, es decir, trabajando y cumpliendo con tus deberes sin apego, es un camino espiritual. Eso lo puede recorrer la mayoría de la humanidad. Ya puede ser budista, musulmán, católico o como quieras. Simplemente dedicas mentalmente a algo superior y ujú, es un camino karma yoga. Aparte, Krishna dice que con un poquito de este camino ya es suficiente, ¿no? ujú. Entonces, Claro. ¿qué quiero decir con esto? Que tampoco hay que ir a los niveles elevados del Gita, como puede ser el Bhakti o el Jnana Yoga, sino con el Karma Yoga es suficiente como camino espiritual de autoconocimiento y liberación. Y Claro. eso es asequible a toda la humanidad. Mm, Vivekananda decía que incluso los ateos podrían seguir el Karma Yoga, aunque me salen algunas dudas, ¿no? Pero, y luego, claro, la gente que es devocional, alguien que quiera estudiar el Gita y tiene un carácter devocional, pues en el Bhakti Yoga va a encontrar su camino. Y ujú, luego hay poquitos por ahí perdidos por el mundo, yo soy uno de ellos, que intenta seguir el camino del Jnana Yoga, que realmente es complicadísimo. Es muy, ujú, muy, muy ujú. complicado. Pero esa es la recomendación que yo le haría. Sigue el camino que te marca el Gita. Ese sería. Luego yo creo que hay un tema importante, es, es que los Upanishads se consideran como una ciencia. Ujú, ¿Sí? Como la ujú, ciencia del alma, ¿no? ujú, Entonces, hay que enfocarlo por ahí. Esas verdades que descubrieron los rishis hace milenios se plantearon y han sido demostradas a lo largo de la historia, ¿no? mm. No es Bueno, una ciencia al modelo occidental, que con un instrumento la puedes medir, pero es una ciencia, una maravilla, que realmente hay que enfocarlo como lo que es. ¿Eh? Y sobre todo no aceptar ningún dogma. Y eso es un tema que cuesta en Occidente. ¿Vale? Y bueno. como Ujú. último punto, yo diría que hay que estudiar con el cerebro, pero también con el corazón, ¿no? Es un libro que por el cerebro hay que entrar, pero sobre todo es un libro que es el corazón y el alma la que te tocan. Sí, Bueno, bueno, pues sí, el corazón es muy importante. Pues muchas sí, gracias, Pedro. Ha sido una charla muy fascinante y muy enriquecedora personalmente para mí aprender un poco sobre Bhagavad Gita a través de una persona en el mundo occidental y un experto, ¿no? de Bhagavad Gita. Muchas gracias por tu tiempo, Pedro. Ha sido una experiencia muy buena de hablar contigo, de escucharte y espero que a mi público también os haya interesado esta entrevista. Hasta el siguiente capítulo de Español por Dentro. Chao. Chao, muchísimas gracias. Hasta la próxima.